El mes de mayo, vaya que ha tenido su polémica por a ver qué fecha se celebraba, qué se le daba más importancia, si es el mes de la Marcha del Silencio, si es el mes del soldado, la Batalla de las Piedras. Bueno, al principio de mes se generó un poquito y ahora estaba todo el mundo muy atento a ver quién sube qué, ¿no? Porque si subís, que estás presente en la Marcha del 20, entonces sos anti no sé qué. Si subís, el que apoyás la marcha del soldado o solo la batalla de las piedras, entonces sos anti no sé qué. O sea, es agotador realmente. Así que vamos a repasar varias de las fechas en el día de hoy. Bueno, está bien. Y como excusa además para poder analizar también el oficialismo y oposición en sus discursos más recientes. Porque fue el propio Orsi, vamos a repasar un poco con un tape, que daba un discurso en conmemoración justamente de la batalla de las piedras. A ver. En el acto en Las Piedras al que asistió el presidente de la República, Orsi recordó los valores artiguistas y convocó a resolver mediante un debate abierto los problemas de la pobreza y la desigualdad. Dijo que el adversario político no es un enemigo. Pero es evidente que un sistema democrático sano se nutre también del diálogo entre rivales políticos. El intendente aludió a las consecuencias del conflicto en Ucrania sobre los precios y valoró positivamente las medidas anunciadas por el gobierno, más allá del impacto real que puedan tener. Bienvenidas algunas de las transformaciones, algunas de las medidas planteadas en el día de ayer. Creemos que van en el camino correcto. Orsi pidió además resolver entre todos el problema de la inseguridad y se refirió a los 20 homicidios en lo que va de mayo. Mencionar esto es una forma de recordar que estamos frente a una situación dramática y que sería terrible acostumbrarnos a ella. Acá no hay muertes, no hay clases de muerte, ni muertes clase A y clase B. Detrás de esas muertes solo hay tragedia y dolor. No podemos ser neutrales o omisos frente a eso. Detrás de cada persona que muere de esta forma hay una expresión de nuestro fracaso colectivo al encarar el tema de la seguridad pública. Asunto complejo si los hay y que deberíamos resolver colectivamente entre todos, con la máxima urgencia y responsabilidad. Algún discurso con contenido político claro es bienvenido, creo que es parte de nuestro país. Yo creo que un gobierno que se cierra el diálogo deja de escuchar parte del país. Me parecería un gran error. Diálogo con todos, pero como también decía Orsi, y me permito citarlo, nos tocó gobernar a nosotros en el entendido que teníamos un plan de gobierno, en el entendido que sucedieron muchas cosas, obviamente, que no estaban en los planes de nadie, y entendemos que hay que seguir con ese compromiso y esa línea. Bueno, no le sorprende ver a Orsi leyendo un discurso y tampoco con demasiada técnica, ¿no? No, con todo respeto. No es la característica del intendente. ¿Estamos en campaña ya electoral? Pero yo lo dije hace 2 o 3 meses que dije que había comenzado la campaña electoral. Me parece un poco pronto, ¿no? No estamos promediando el 2022 y ya se está pensando en el 2024. Parecería ser que... ¿Era un acto de la Batalla de las Piedras o terminó siendo un acto político? La excusa, yo creo que la excusa fue el acto de la Batalla de las Piedras, lógicamente para que termine siendo un acto político, que como decía el presidente, no está mal. No, ahí va. Pero me parece... ¿No debe? Me parece que se exageró, porque todos los actos donde interviene un político son de corte político, está claro, pero me parece que acá como excusa se tomó el acto de la Batalla de las Piedras para hacer un discurso político. Bien, ¿está mal? No, pregunto. No está mal. No, pero tengo un matiz con lo que dice Pablo en el sentido que sí, ciertamente que es un acto político. Lo que sucede es que tradicionalmente la política uruguaya en este tipo de actos de conmemoración de un hecho histórico no incluía detalles vinculados a la coyuntura y a la política diaria, salvo que lo dijese el propio presidente, que obviamente está defendiendo su gobierno, y eso aparece como algo natural. Pero desde la oposición, tanto sea Frente Amplio como cuando le tocó al Partido Nacional o al Partido Colorado ser oposición, era muy raro que en un acto con estas características se hablara de política partidaria o de la situación del país frente al presidente de la República. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Es un tema, me parece, que son como ciertos códigos que la política uruguaya venía manejando, por lo menos hasta ahora. No me sorprende porque lo ato esto con lo que fue la reciente encuesta de equipos consultores, no por los números que arrojó, porque esa es una foto del día, y más que del día, de finales del mes pasado, que fue cuando se realizó la encuesta, pero sí por el detalle que marcaba esa encuesta en relación a que la próxima campaña electoral va a tener una particularidad. Y la particularidad es que difícilmente
quienes estuvieron participando de la anterior campaña vayan a estar en esta. Por lo tanto, es cierto lo que dice Pablo, se puede estar hablando de una campaña adelantada, pero todavía no tenemos las caras visibles de esa campaña. Entonces, capaz que Orsi dio ese primer paso y se adelanta. Digo esto porque ni el presidente de la República va a estar en la campaña que viene, la temprana muerte de Jorge Larrañaga, obviamente, lo que ocurrió con Talvi, que además en el día de hoy, en la etapa de búsqueda, señala que se ha apartado por completo de la política, así que también lo descartamos. Difícilmente Julio María Sanguinetti vuelva a estar en campaña como candidato, difícilmente Daniel Martínez vuelva a ser candidato del Frente Amplio. Entonces, salvo Guido Manini Ríos, que creo que es el único que se está como ya claramente perfilando como candidato de su propio partido, después tenemos un abanico donde todavía no hay caras visibles para una campaña que, aunque sea dentro de 2 años o dentro de 1 año y medio, todavía le falta eso, ese calor que le da ya tener un candidato. Me parece que Orsi da un primer paso hacia eso. Hay una salvedad, ¿no?, que hay que destacarlo. No hay que olvidarse que desde hace 15 años el intendente y el presidente, el intendente de Canelones y el presidente de la República eran de distintas fuerzas políticas. Quizás ahora, por eso también se da más que en los actos protocolares de estas características, donde son diferentes intendente y presidente, se den más este tipo de actos políticos en determinada fecha. Bien, quizás también no puede estamos ser, acostumbrados pero a eso. El Frente Amplio hace 30 años que gobierna Montevideo y ha habido un montón de actos políticos o recordando determinados hechos donde el presidente no era de la misma fuerza política que gobernaba la intendencia y no se dio este tipo de situaciones. Sí, además tomando en cuenta que es el anfitrión, ¿no? Entonces me parece que es allí donde a mí por lo menos me hizo un poquito de ruido el tono de ese discurso y la temática, porque pasó por todos los temas, habló de economía, habló de seguridad. Está bien, los ideales artiguistas son muy versátiles y dan para todo, pero me parece que le van a todo el mundo, ¿no? Le van a todo el mundo y a todos los temas, ni que hablar, pero me parece que... Casi que como el vallismo. Fue un poquito, yo diría que un poquito oportunista ese discurso en ese tono, en un ámbito donde, bueno, tú sos el que recibís y no sé si está muy bueno recibir al otro, por más que digas en el discurso, bueno, estas cifras no son para interpelar a quien gobierna, pero le estás hablando de la cantidad de homicidios. Iba a arrancar, de hecho arranca un poco el discurso hablando de la necesidad, según él, de llamar a un debate abierto sobre la situación del país. Diálogo, y después aquello de no somos gobierno y hay responsabilidades que no nos competen. Entonces, ¿para qué llamarías a un debate abierto? Porque es un buen momento para hacerlo. ¿Y por qué es necesario? Yo creo, a ver, si es necesario o no es necesario según de qué lado uno se pare. Lo que sí creo es que él sí tomó la oportunidad para dar un discurso un día antes de que iba a ser la interpelación a la ministra de Economía, donde hay un montón de sensibilidades por el tema de los precios, donde hay un montón de gente que, si bien uno podría pensar, bueno, hay reactivación, pero habría que ver estos últimos 2 años de pandemia, en qué estado dejaron los pequeños comercios. Entonces creo que es oportunista, está aprovechando esa situación donde la gente está mostrando desconformidad. Ayer decían, también desde este panel, alguna voz que entendía como oportunismo la emisión de las nuevas medidas por parte de la ministra de Economía a un día o 2 días antes de su claro. A ver, cada cual, según el lado que esté, busca de acomodar las piezas para lo que sea más favorable. Entiendo que sí, que este discurso es como se estaba diciendo, el Frente Amplio sale a hacer campaña porque todavía está dolorido por la pérdida que tuvo en las elecciones pasadas, entonces se está reacomodando con tiempo, cosa de llegar con relativa tranquilidad a las próximas elecciones. Y evidentemente Orsi va a ser un candidato. Bueno, sin duda, ¿no? Cose, Orsi. Hay algo en el que todos creo que coincidimos, es que difícilmente una interpelación donde está sentado el equipo económico de gobierno en la Cámara de Representantes sin el anuncio de hace 48 horas atrás, no hubiese sido lo mismo. Claro. Convengamos que no hubiese sido lo mismo. Acá no estoy juzgando, simplemente no es lo mismo. Tampoco es lo mismo una interpelación sin un posible candidato del Frente Amplio hablando como habla. Exacto. Entonces, las dos cosas juegan. Bien. ¿Y la respuesta del presidente? ¿Los comentarios del presidente sobre el discurso de Orsi? Son acertados, con un tinte político que está bien, estamos en democracia, cada cual puede decir dentro de los parámetros del respeto lo que entiende pertinente. Vuelvo y repito, y así lo dijo el presidente también, nosotros somos gobierno, por lo cual la política que implementamos es la que creemos que debemos implementar en materia económica y demás. Pero se ha dicho siempre esto. Lo que pasa es que
volvemos a lo de siempre también, ¿no? ¿Hay diálogo o no? Porque la oposición que viene reclamándolo. Pero el diálogo, a ver. El gobierno que... Pero lo que pasa es que puede que diálogo hay. Diálogo hay. Desde que terminamos de hablar del COVID todos los días, se empezó a hablar de si hay o no diálogo entre la oposición y el oficialismo. Y el diálogo está. Lo que pasa es que hay que entender que diálogo es levantar un teléfono y que el otro te atienda, que de diálogo es poder conversar de determinado tema, pero si para vos no te parece diálogo de lo que yo te propongo, no me lo llevás y entonces no hay diálogo, pero el diálogo una cosa está. es el diálogo y otra es los acuerdos. Pero a ver, el que gana tiene que gobernar. Equivocado o no, tendrá las políticas económicas y sociales y de seguridad que entienda pertinente. No te podés enojar si yo no aplico tus políticas. Ese es otro tema. Y no me podés decir, no hay diálogo porque nos escuchan pero no aplican absolutamente nada. Que no es así. Lo que pasa es que, bueno, es como entenderlo. Uno gobierna y el otro es oposición. El diálogo está. Yo creo que han pasado distintas etapas, ¿no? Una etapa es la de Fernando Pereira, por ejemplo, presidente del Frente Amplio, con un vínculo más estrecho con el presidente. No sé si es que va a llevar lo que Pereira dice, eso es otra cosa, pero estamos hablando de que por lo menos hay un ida y vuelta, ¿no? La etapa de Javier Miranda fue una etapa bastante triste de ambas partes. Me parece que allí, bueno, no porque no me cae bien el presidente del Frente Amplio, entonces allí no voy a reunirme con él, las reuniones eran con otras personas. Allí yo creo que se pasó una etapa compleja desde el punto de vista de las relaciones entre la oposición y el gobierno. Hoy yo las veo un poco más estrechas, digamos, pero eso no significa que el gobierno vaya a ceder en ninguno de los puntos. Y no tiene por qué hacerlo, aparte. Y no tiene por qué hacerlo. Pero me parece que Orsi planteaba otra cosa, ¿no? Orsi creo que planteaba ya en un ámbito más institucional, no solamente, bueno, venía Torre Ejecutiva, te voy a dar esto, vamos, nos reunimos, llamada por teléfono. Me parece que habla de un gran acuerdo nacional respecto a políticas de Estado para atender, por ejemplo, el tema de la inseguridad. Yo eso hoy no lo veo sobre la mesa. No, hubo un movimiento de fichas interesantes a partir de que Pereira asume la presidencia del Frente Amplio, que se presentaba como más dialoguista, se para ahora desde una posición más dura. Quien tenía una posición más dura con el presidente de la República, que era Orsi, recuerdan que el diálogo más directo era con Carolina Cose y no tanto con Orsi, y como entre Carolina Cose y Orsi hay una disputa que todavía no está resuelta, entonces siempre Orsi quedaba parado desde un lugar más duro. Hoy presenta un aspecto más dialoguista, hasta el punto que públicamente, y más allá de las críticas, dice, estamos de acuerdo con las medidas que se presentaron, van en la dirección correcta. O sea, el presidente de la República en realidad lo que se lleva del acto de ayer, y por eso no es más duro desde el punto de vista político, es que hubo un reconocimiento a la aplicación de estas medidas que están destinadas a los sectores menos favorecidos. Por lo tanto, me parece que hubo como un cambio de roles y Pereira hoy está en una posición, yo no diría rupturista, pero sí menos diálogos que el que tenía cuando era presidente del PIT-CNT, y ahora están cambiando la ficha. Me parece que es producto del panorama político que va tomando determinado color, ¿no? Igual el presidente, a ver, da respuestas de ese tipo que desescalan lo que sería una reacción más dura. Cuando es el presidente, ¿no? Es el presidente y tiene la cintura para decir, bueno, le faltó levantar los brazos, claro, como cuando vio a Spider-Man Claro. y le dijo, te voy a llevar como ministro. O sea, él tiene esas cosas que me parece que están buenas porque son más como... Descontractura y ayuda. O demasiado jocoso para un presidente. No, está perfecto. A ver, nos pasan demasiadas cosas. Yo el otro día dije acá que a esta época de gobierno le faltó las 7 plagas de Egipto. Le faltó todo. O sea, tiene la pandemia, tiene problemas económicos, la guerra. O sea, está bueno que pueda descontracturar, porque si no siempre es todo muy pesado. Yo puedo entender que se reclamen más medidas. Lo que no puedo entender es que se diga que no hay diálogo si no se aceptan esas exigencias. Entonces, me parece que, por ejemplo, el otro día que estuvo acá la diputada tenía una postura un poco rígida en cuanto a las posibilidades reales. Espero que hoy pueda, de alguna forma, darse por satisfecha con lo que le conteste la ministra. Si se da por satisfecho, yo me pongo una capa de Superman y salgo volando por claro. De Spider-Man. O de Spider-Man. Aguantá después de la pausa para hablar de voy Superman. agarrando el traje entonces. Mirá, hablando de Superman. Con amor lleva tu pavo.